Hola a todos, hoy venimos a hablarles sobre la termorregulación en aves de postura. Mi grupo está conformado por Jorge Guzmán, Natalia Gil y mi persona, Mauricio Fajardo. Espero que les guste. La relación entre el estrés térmico y la calidad de la cáscara del huevo. Bueno, vamos a empezar hablando de la consecuencia del estrés térmico en las aves. Cuando las aves experimentan estrés térmico, o sea, es decir, cuando están expuestas a temperaturas muy altas, su temperatura corporal puede elevarse por encima de los 42,5 grados centígrados. Este aumento de temperatura corporal es una respuesta al estrés térmico. Bueno, el efecto del jadeo en la pérdida del CO2. Las aves, para regular su temperatura corporal y enfriarse, recurren al jadeo. ¿Qué es el jadeo? El jadeo es cuando la temperatura está muy alta dentro del galpón, las aves jadean para aumentar el flujo de aire sobre las membranas de mucosas del tracto respiratorio. Eh, eh, Esto es un proceso de hiperventilación. Durante el jadeo, las aves pierden grandes cantidades de dióxido de carbono a través de la respiración. Eh, el, el aumento del pH sanguíneo y la alcólisis metabólica. La pérdida extrema del CO2 durante el jadeo conduce a un aumento del pH en la sangre. ¿Qué significa esto? Eso significa que la sangre se vuelve más alcalina. Esta alteración en el equilibrio ácido-base se conoce como alcólisis metabólica. Bueno, el impacto en la concentración del calcio en la sangre. La alcólisis metabólica resultante del aumento del pH sanguíneo. ¿Esto qué hace? Conlleva una concentración baja de calcio en la sangre. Esto se debe a que el cambio en el pH afecta la forma que ciertas proteínas en la sangre interactúan con el calcio. La disminución de la disponibilidad del calcio y fósforo para la formación de la cáscara del huevo. Cuando el pH de la sangre aumenta, esto quiere decir que las proteínas del transporte sanguíneo, como la calvindina, se ionizan más en forma de aniones y como resultado el calcio es libre en la sangre y se une fuertemente a la calvindina. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay menos calcio disponible para la formación de la cáscara del huevo. Ahorita voy a hablar de la consecuencia en la calidad de la cáscara del huevo. Esto conlleva una menor disponibilidad del calcio y fósforo debido al estrés térmico, y sus efectos en el pH sanguíneo pueden resultar una disminución de la calidad de la cáscara del huevo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a una menor secreción del calcio y el carbonato por parte de la glándula encargada de producir la cáscara del huevo. En conclusión, el estrés térmico en las aves pueden conducir a cambios psicológicos que pueden afectar negativamente la calidad de la cáscara del huevo. Esto principalmente debido a las alteraciones en el equilibrio, en el ácido y la base, y en la disponibilidad de minerales como el calcio y el fósforo. Las gallinas ponedoras son animales homeotermos. Esto quiere decir que son animales de sangre caliente y son capaces de mantener su temperatura corporal relativamente constante, independientemente del entorno donde ellos se encuentren. Un pollo sano tiene una temperatura corporal entre 40 y 42 grados. La zona de neutralidad térmica para las gallinas ponedoras adultas oscila entre 18 y 24 grados centígrados. Esto significa que el pollo no necesita cambiar su metabolismo para mantenerse caliente o para eliminar su calor. En caso de los pollos recién nacidos, su mecanismo de regulación térmica tarda algún tiempo en funcionar correctamente,
Por esta razón, ellos sí requieren temperaturas de ambiente más alta, pues en las primeras semanas de vida. Esto es debido a que su falta de reservas corporales, especialmente de grasas. Su peso corporal es desfavorable ya que afectan las pérdidas de calor. Cuando la temperatura del galpón está fuera de la zona termoneutral, las aves cuentan con diferentes mecanismos que le permiten mantener su temperatura sin necesidad de generar un calor adicional. Esto incluye que las plumas son aislantes y ayudan a evitar que las aves se sobrecalienten, y por otro lado, la capa aislante del tejido y la grasa subcutánea permiten que las aves reduzcan el calor de su piel sin afectar a su temperatura corporal. Al regular el flujo sanguíneo en la piel, incluida la cresta y las barbas, las aves pueden regular la dilatación y el encogimiento de los vasos sanguíneos. Al perder el calor, también se aumenta ese flujo sanguíneo hacia las zonas sin plumas y se agrupan para minimizar la pérdida de este mismo. Un pollo joven tiene la mayor superficie de contacto con el aire circundante, por lo que puede enfriarse más rápido que una ave adulta. Ya entrando al tema de la zona de confort, se mantiene una cama seca sin acumulación excesiva de humedad, sin vapores amoniacales. Esto previene futuras afectaciones respiratorias en las aves. De igual manera, se debe tener la humedad por debajo de los límites máximos, estamos hablando aproximadamente de un 80%. Esto permite que las aves eliminen el calor por medio de la respiración sin generar ningún tipo de estrés. Para los galpones abiertos, el enfoque es proporcionar a las aves un aire fresco en forma permanente y uniforme por todo el galpón, sin puntos muertos, eliminando así una causa de bajo rendimiento o de alta mortalidad en los lotes. En la mayoría de los casos, no es identificada fácilmente por el avicultor o por la persona encargada. También se debe tener en cuenta que la temperatura es más alta en el día, pues todo esto por el efecto del calentamiento de la tierra, lo que obliga a preparar y a proteger a las aves del golpe del calor. Si esto no se trata a tiempo, se puede llevar al fracaso económico en un lote de pollos. Algunos de los beneficios de una ventilación adecuada son pues mejor calidad de aire para las aves, lo cual genera una disminución de mortalidad, y aparte de eso, pues mejora las ganancias del peso. También se incrementa la productividad de carne, bajan más los costos de producción. Las 5 maneras de mantenerse fresco. Las aves regulan su temperatura corporal a través del hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? Es una parte del cerebro comparable a un termostato. La emisión y la retención de calor dependen de una gran medida de la constricción y la dilatación de los vasos sanguíneos y la velocidad de la respiración. Podemos encontrar también la radiación, la convección, la conducción, evaporación, vasodilatación. Podemos decir que la radiación y la convección y la conducción están relacionadas con la pérdida de calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? Es la energía necesaria para cambiar la temperatura de una sustancia sin cambio de fases. La pérdida de calor corporal proviene del contacto con el aire, que absorbe el calor de las aves. Las aves normalmente son capaces de mantener su temperatura corporal normal de 40 grados a 42 grados centígrados mediante la pérdida de calor. Cuando la temperatura ambiente cae dentro de su zona de neutralidad, está entre los 18 y 24 grados centígrados. La temperatura del ave sube por encima de los 25 grados centígrados, la eficiencia de la pérdida de calor sensible disminuye, y a 35 grados centígrados apenas tiene efecto a menos que la humedad relativa sea baja. Podemos decir que el manejo desempeña un papel fundamental a la hora de mantener la temperatura corporal de las aves dentro de su zona de confort. Las aves pueden perder calor hacia el aire circundante, lo que se denomina convección o radiación, que permite la transferencia del calor corporal al aire. Las aves pueden aumentar su pérdida de calor, separando las alas y esponjando las plumas. Esto permitirá que circule más aire cerca del cuerpo, especialmente en su piel. Aumenta la superficie de contacto con el aire circundante para eliminar el calor. Como lo he mencionado anteriormente, las aves pueden regular su circulación sanguínea para perder calor. Pueden aumentar la circulación sanguínea en la cresta, las barbillas y zonas desprovistas de plumas para perder más calor hacia el aire circundante más frío, lo que se denomina la vasodilatación. No es recomendable cortarle las crestas, las barbas a nuestras gallinas porque eso les afecta al proceso de termorregulación. Nosotros sabemos que las aves no pueden sudar,
Las aves utilizan la evaporación, que es el calor latente, para estabilizar su temperatura corporal, aumentando su frecuencia respiratoria. El calor latente de la evaporación es el calor necesario para transformar el agua en vapor de agua. El vapor de agua retira el calor del cuerpo de las aves. Este comportamiento se conoce como jadeo. El jadeo solo puede ser efectivo cuando la humedad ambiental relativa no es demasiado alta. La evaporación de 1 gramo de agua supone una pérdida de calor de más de 500 calorías. La pérdida de calor también tiene un coste, ya que las aves tienen que gastar energía para tratar de mantener su temperatura corporal por debajo de los 42,5 grados centígrados. Como es bastante fácil compensar este mayor requerimiento de energía mediante su alimentación, en general se observa una reducción del crecimiento, del peso corporal y del rendimiento productivo. Tenemos que tener en cuenta que las gallinas no tienen glándulas sudoríparas, por lo que no pueden perder calor con transpiración. Cuando una gallina quiere refrescarse, empieza a jadear. Al jadear con el pico abierto, se pueden ver movimientos rápidos de la zona de la garganta de las aves hacia adelante y hacia atrás. El ave es capaz de desprenderse del exceso de calor, ya que el jadeo permite que la humedad se evapore a través de las vías respiratorias. Además del jadeo, las aves mantienen a las alas ligeramente separadas del cuerpo y esponjan las plumas para maximizar el contacto de la piel con el aire para eliminar el calor. Podemos decir que el estrés por calor ya es un estrés de por sí. Es importante no estresar más a las aves. Podemos decir que una variante para no estresar a nuestras aves es decir que cuando sea necesario manipular las aves, en la vacunación, en el traslado, clasificación, despoblación, se aconseja hacerlo a primera hora de la mañana para evitar los choques de calor a mitad del día. Otro podemos decir que es el transporte de las aves. Podemos colocar menos aves en las jaulas y coloqué jaulas vacías en el camino para mejorar la ventilación durante el transporte. Podemos decir que también podemos intentar evitar molestar a las aves durante las horas más calurosas del día. Cualquier alteración provocará aún más el estrés en nuestras aves. Respetar cuidadosamente las densidades de población. Tanto en los sistemas de alojamiento, en las jaulas como en el suelo, una densidad de población demasiado alta puede reducir la eficacia de la ventilación y crear competencia por el agua y el alimento. Eh, en general, las aves alojadas en jaula son más susceptibles al estrés térmico, ya que no pueden encontrar un lugar más fresco.